Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy de BIM, bueno, vamos a hacer conjuntamente con NetApp. Vamos a hablar de transformación digital y bueno, para ello contamos hoy con la presencia también de Pablo García, que es Solutions Engineer de NetApp. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Gracias, Alexis, por invitarnos. A vosotros, un placer, como siempre, contar con vuestra presencia y, bueno, pues contar con el conocimiento de lo último en tecnología, tanto orientado a lo que son los entornos de almacenamiento como disponibilidad, que es en el fondo de lo que vamos a tratar hoy. Muy bien, pues dicho esto, vamos a comentar que como siempre vamos a grabar el webinar, lo tendremos disponible en los próximos días a través de nuestro portal web. Podréis acceder también al material que vamos a presentar durante la sesión y si posteriormente tenéis algún tipo de cuestión o duda, la podéis dejar en el panel correspondiente que tenéis en el GoToMeeting y ya posteriori, porque no tenemos acceso ahora a la plataforma de forma directa, iremos respondiendo las cuestiones de forma directa, ¿de acuerdo? Esto es un poco la idea del webinar de hoy. Muy bien, pues hecha la introducción, vamos a hablar un poquito de lo que es la situación actual. Evidentemente, estamos de una forma u otra envueltos en lo que es una transformación, lo que es la transformación digital y bueno, pues todo el mundo trata de abordarlo de la mejor forma posible. Se están haciendo multitud de aproximaciones en función de organizaciones, en función de tamaños, tipos de mercados, pero sí es cierto que aunque cada uno tiene su problemática y su enfoque, a través de la información que arrojan los analistas, bueno, pues IDC, Gartner, SG, etcétera, nos estamos dando cuenta de que la mayoría de ellas confluyen en que hay tres puntos importantes que de alguna manera pues están siendo decisivos a la hora de abordar esa transformación digital. Por un lado, lo que es el crecimiento del volumen de datos, que esto, bueno, pues ya es un clásico. Evidentemente no hablamos solamente del crecimiento de los datos en el día a día, sino también la necesidad de la mayor disponibilidad de datos, o de la disponibilidad de mayor cantidad de datos en el online. Aquí, bueno, yo siempre suelo hacer un análisis muy sencillo que yo creo que todos hemos ido viendo a lo largo del tiempo. Hace muy poquito tiempo accedíamos a nuestro banco online y con ver las transacciones de los últimos 3 meses era suficiente y hoy día pues necesitamos normalmente tener mucha más información online con mayor proyección hacia atrás. Esto es más que evidente. Luego, por otro lado, el segundo punto importante que manifiestan la mayoría de los clientes en este aspecto es la necesidad de poder acceder a esa información desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo, multitud de dispositivos que se van digamos, a disponer o que vamos a poder utilizar para acceder a esa información y, en cierto modo, pues la forma de plantear o de visualizar y acceder a esos datos también es un hándicap que es muy común en todas las aproximaciones. Y por otro lado, y bueno, quizás en la misma línea, está el hecho de trabajar cada vez más con entornos híbridos. Y aquí, lógicamente, bueno, pues la parte del data center la tenemos muy controlada, sabemos qué tenemos en nuestro data center, cómo abordar o cómo controlar las situaciones, cómo gestionar todo lo que es la parte de infraestructura. Sin embargo, pues cada vez más nos encontramos, por ejemplo, con elementos de cloud o incluso servicios que están compartidos entre lo que es el data center on-premise y los entornos de cloud y donde sobre todo lo que tratamos es tratando de mantener la disponibilidad del servicio, pues hacer el mejor uso posible de los recursos disponibles. Y aquí pues estratificamos tipos de aplicaciones, tipo de datos que vamos a manejar en función de la criticidad, en función del tiempo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues en esta línea es por lo que
tanto BIM como NetApp están trabajando de forma conjunta en muchos aspectos. Como introducción para aquellos que no conozcáis BIM, y aquí vamos a hacer una aproximación muy básica de la situación en la que estamos actualmente. Por parte de BIM, bueno, pues tenemos la sede central basada en Suiza, tenemos un ratio de crecimiento en cada mes aproximadamente unos 4.000 nuevos clientes. Los datos que estáis viendo aquí son de 2018, con lo cual, bueno, pues lógicamente esto ha cambiado. En estos últimos 3 meses tenemos un crecimiento bastante importante. Y lo más relevante aquí quizás es el hecho de que estamos cada vez con mayor presencia en los mercados enterprise, es decir, que ya nos encontramos en casi un 60% de las empresas del Fortune del Global 2000 o casi un 80 ya también en la parte del Fortune 500, y con un nivel de satisfacción por parte del cliente realmente muy importante. La valoración que estamos utilizando todos los fabricantes, como es el Net Promoter Score, aquí nos encontramos una valoración aproximadamente un 73%, que es bueno, pues un valor muy alto, y todo ello, bueno, pues basado en la fiabilidad y en la facilidad de uso de nuestros productos. Desde el punto de vista de estrategia y de cara a futuro, estamos en una posición muy interesante. Aquí no estamos mostrando el último cuadrante de Gartner. En el último cuadrante de Gartner ya aparecemos como líderes y como visionarios en lo que son soluciones de backup globales, es decir, no solamente focalizadas en entornos virtualizados, con lo cual, bueno, pues da idea de que la estrategia que estamos siguiendo en los últimos tiempos es realmente acertada y que estamos siendo un referente en el mercado en este sentido. Bueno, dicho esto, por mi parte no mucho más. Voy a dar paso a Pablo para que nos cuente la situación también de NetApp. ¿Qué nos puedes contar de NetApp, Pablo? Bueno, pues un poquito también a grandes rasgos para que nos ubiquen, el que no nos tenga ubicado. En NetApp es una empresa americana, su sede central, el headquarter está en Silicon Valley, en Estados Unidos. Y como bien has empezado tú a hablar de esta transformación digital, pues de hecho incluso en NetApp también estamos en nuestra propia interna transformación digital. De hecho, ya es la tercera transformación que tenemos en la empresa, y NetApp siempre ha sido una empresa que ha sido una empresa de innovación, de creación de productos, de creación de esas patentes, una empresa con más de 27 años y que al final ha estado siempre focalizada en los datos. Con toda esta nueva revolución, esta transformación digital que nos dicen los analistas y las encuestas que nos reportan de los clientes, sí que vemos claro lo que ya comentabas tú, Alexis, este enfoque hacia una cloud híbrida, hacia una cloud, una multicloud, que al final no deja de ser pues diferentes modelos de consumo a nuestros servicios, a nuestros datos. Queremos hacer más con menos. Y en NetApp, con este enfoque que tenemos hacia la gestión de los datos, la hemos dividido en tres bloques, en tres pilares, que son los que vemos en esta slide. La parte de izquierda a derecha, esa parte de cloud pública, de inspirar, de innovar con todos los elementos que nos proporcionan los grandes proveedores de servicio. Esto es un punto muy clave para NetApp. De hecho, pues podéis entrar en la web cloud.netapp.com, donde podéis ver múltiples servicios que están disponibles para todos los clientes. Tenemos la parte de construir. Esto se refiere al módulo de consumo que puedan tener esas empresas de tratar de generar o construir un cloud privado y parecerse a esos proveedores de servicios públicos para tratar de esa parte de automatización, un modelo de consumo diferente. Aquí tenemos diferentes productos y servicios que luego vamos a contar un poquito. Y luego, por última parte, el pilar de la modernización, ¿vale? Que consistiría en estas arquitecturas, por así decirlo, un poquito más las que conocemos de los data centers tradicionales. La parte de modernización, todas las soluciones estamos enfocándolos en esa transformación al flash, un entorno flash que acelere mucho nuestros procesos, que acelere mucho nuestros servicios, pero sin ser un silo, sin convertir esos entornos en un silo que no hable con nadie, sino que esté conectado. Y la siguiente slide, un poquito que nos posiciona
dentro de estos reportes de Gartner, IDC, cuando estamos hablando de los datos, pues NetApp está liderando actualmente los datos y la gestión de los datos, tanto igual de izquierda a derecha en arrays tradicionales, que aquí los servicios necesitan esa gestión y ese acceso a datos de una forma de un multiprotocolo, accediendo a un almacenamiento NAS, a un almacenamiento SAN. En la parte del medio, cuando estamos hablando de almacenamiento de discos de SSD, almacenamiento únicamente all flash, también somos líderes. Y una nueva forma de acceder a los datos, que es almacenamiento de objetos, ¿no? pues también estamos dentro del cuadrante de IDC, dentro de la parte de los líderes. Muy bien, pues vamos a continuar viendo cómo podemos establecer sinergias entre las tecnologías que proporciona NetApp y las que proporciona BIM para bueno, llegar a un entorno realmente muy favorable y que nos va a permitir hacer multitud de cosas. Yo empezaría quizás hablando un poquito de la historia de colaboración que tenemos por parte de BIM y NetApp. Desde el año 2014 que empezamos nuestra alianza, por parte de BIM fue quizá de las primeras alianzas que establecimos con otros fabricantes fuera del ámbito de lo que era la virtualización, me refiero pues a temas de fabricantes de hipervisores, etcétera, y bueno, pues empezamos colaborando, integrando todo lo que son los sistemas de almacenamiento, pudiendo integrarnos directamente con las soluciones de NetApp, aprovechando muchas de las funcionalidades que proporcionaban los sistemas de almacenamiento, lo cual pues en la mayoría de los casos redundaba en que los clientes tenían mayor número de opciones a la hora de poder avanzar y de plantear sus soluciones. Hemos ido evolucionando, en los últimos tiempos ya hemos ido incorporando incluso a las soluciones de HCI que comentaremos luego, de Solidfire. Evidentemente en el camino hemos ido adaptando la solución para integrarnos con prácticamente todo el portfolio de soluciones que tiene NetApp, tanto en almacenamiento primario como en almacenamiento secundario, hasta el punto bueno de que hoy día directamente el nivel de colaboración es tal que podéis adquirir incluso las licencias de BIM directamente a través de NetApp, es decir, que nuestros SSKUs figuran directamente en su portfolio de productos, con lo cual pues el nivel de colaboración es total y creo que realmente el gran beneficiario al final sois vosotros, partners y clientes. En el último punto, en la última etapa, hemos incorporado la parte de Data Fabric, también integrada con BIM. Y aquí quizás, Pablo, ¿qué nos puedes contar de Data Fabric? Sí, para NetApp BIM es una alianza clave, ¿vale? Y al final, para NetApp, el Data Fabric hace, yo creo que ya más de 5 años que nuestro CEO nos explicó que era el Data Fabric, ahora se oye en muchos otros proveedores, incluso en documentación clave de Gartner y demás. Data Fabric para NetApp no es un producto, ¿vale? No tiene un partner que podamos comprar. Data Fabric es una estrategia que lo que trata es de crear una malla de datos entre diferentes componentes de las empresas para que se puedan comunicar entre ellas, ¿vale? Que podamos tener esa flexibilidad para desplegar aplicaciones y datos donde uno lo quiera, de una forma única y de forma que lo podamos hacer en cualquier sitio, que no creemos ningún elemento aislado. Y esto ya es una realidad. Hace 5 años era una estrategia, pero el Data Fabric de NetApp a día de hoy ya es una realidad. Y esto de poder poner los datos donde queramos está muy bien, pero lógicamente necesitamos responder a unos SLAs de rendimiento y disponibilidad, ¿verdad, Alexis? Y aquí BIM pues nos puede ayudar mucho. Claro, fíjate, es curioso porque hablando de la sinergia de ambas compañías, seguimos quizás un planteamiento muy paralelo. En BIM, lo que es la disponibilidad y la estrategia que tenemos precisamente está basada en producto, pero realmente también cuando hablamos de lo que es la disponibilidad dentro de BIM, pues no es un producto único, al final es un portfolio, es un conjunto de soluciones que tratan de integrar distintos elementos, componentes, tanto que disponen nuestros clientes como elementos externos bueno, facilitan sobre todo, como digo, la disponibilidad de servicio. En ocasiones integrando o basándonos en lo que es la solución básica de
de backup o de protección de datos y luego, bueno, pues incluyendo otros elementos que pueden proteger pues, cargas de trabajo externas que estén basadas en cloud, por ejemplo, el utilizar el cloud tanto como origen como destino a la hora de, pues, de poder recuperar un servicio, utilizar el cloud como medio de soportar esa carga de trabajo, proteger las cargas de trabajo, por ejemplo, que están en cloud o simplemente utilizar el cloud en un modelo tradicional en el cual, bueno, pues el destino del backup sea un almacenamiento de cualquier tipo y quizás, bueno, en la mayoría de los casos en un modelo híbrido, que es un poco también el punto de enganche que tendremos con cualquiera de los clientes. Al final, bueno, pues yo creo que en ambas compañías estamos favoreciendo precisamente la disponibilidad del servicio, que es la prioridad de nuestros clientes. Muy bien. Bueno, entrando un poquito más en el Data Fabric, cuéntanos cómo articulamos esto y cómo funciona. Bueno, pues dentro de este Data Fabric, que es esta forma de mover y tener los datos, pues BIM puede ser un orquestador clave para el Data Fabric de NetApp. ¿Vale? Al final lo que vamos a necesitar es esa integración que tenemos a día de hoy ya casi 100% entre la solución de BIM y la solución de NetApp, que nos va a permitir proteger las aplicaciones en cualquier sitio donde estén. Y el que vamos a proteger. Bueno, pues vamos a poder proteger sistemas ONTAP, que seguramente la mayoría o muchos de los asistentes lo conocen, en su formato físico. Por ejemplo, o la nueva solución que ya no es tan nueva, de NetApp HCI en un data center de nueva generación. O si tengo una oficina remota en la cual tengo ONTAP Select, pues también MIM de forma unificada y de un único punto me va a permitir proteger ese sitio. Al final nos va a permitir proteger las aplicaciones independientemente de donde residan. ¿Y a dónde lo vamos a proteger? Pues aquí también dentro de nuestro Data Fabric, de nuestro movimiento de datos, pues tenemos muchas opciones. Podemos protegerlos contra una cabina o una solución basada en iSeries, que luego vamos a ver, o a través de nuestra tecnología que replica los volúmenes, SnapMirror, a otro ONTAP, que esté en un ONTAP físico o virtual o en el cloud público, o una solución de almacenamiento de objetos Storage Grid. Ahora os explico un poquito todo y al final encaja 100%, que es lo que dice Alexis, encaja 100% la solución de BIM con la visión, con la estrategia de Data Fabric de NetApp. ¿Vale? Si vamos al siguiente slide, aquí vemos la solución que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, que es ONTAP. ¿Y qué es ONTAP? Pues ONTAP es software. ¿Vale? ONTAP no es una cabina con hierro, con muchos discos. ONTAP es software y con muchas funcionalidades que no os voy a contar, ¿vale? Para aburrirlos, pero son todas las que tenéis. Siempre nos han catalogado, siempre nos han puesto el nombre del multiprotocolo y seguimos siendo multiprotocolo. De hecho, ahora, desde hace un tiempo, somos los únicos que damos protocolo NVMe sobre Fabric, ¿vale? Esto lo hace ONTAP, y el ONTAP es ONTAP en cualquier sitio. Puede ser un ONTAP como el que vemos grandote en la foto, que es capaz de escalar en vertical, ¿no? Pues poniendo controladoras más potentes, o en horizontal, creciendo hasta 24 controladoras, pero también es ONTAP en modo software, en un hipervisor o en modo cloud, y todo se puede comunicar entre todo, ¿vale? Con el protocolo SnapMirror. Y aquí tenemos pues unos cuantos que son los All Flash, ¿vale? Pues como hemos visto antes, las cabinas ONTAP estamos dentro de la parte líder de All Flash porque damos mucho rendimiento con mucha eficiencia y además conectado al cloud, que eso es muy importante, no es un entorno aislado. Luego, en la otra solución que os quería dar unas pinceladas es iSeries, ¿vale? iSeries es una solución de almacenamiento que es sencilla, ¿vale? Que no simple, que a veces la traducción al inglés nos juega una mala pasada. Es una solución de almacenamiento robusta
que ofrece almacenamiento de bloque y quizá o seguro con muchas menos funcionalidades que ONTAP, pero encaja muy bien, ¿vale? En entornos exigentes en los que necesitamos un rendimiento muy estable o aquellas soluciones en las que tenemos unas aplicaciones que son las que ponen esa inteligencia a nuestros datos, a nuestros servicios. Pues iSeries encaja muy bien y en nuestro caso, que ahora lo veréis, pues encaja muy bien en un modelo donde necesitamos un almacenamiento muy rápido, muy flexible y muy eficiente para almacenar esos backups. Otra solución que tenemos integrada con BIM es NetApp HCI. NetApp HCI ya no es una solución nueva, ¿vale? Entramos hace ya más de un año, casi dos, en el mundo de la hiperconvergencia y hemos entrado con un HCI que, bueno, nosotros a veces lo llamamos un 2.0, ¿vale? Las soluciones hiperconvergentes actuales están bien y tratan de solucionar tienen su nicho de mercado y tratan de solucionar determinados problemas que tienen algunas empresas y nosotros con este HCI 2.0 tratamos de mejorar algunas soluciones que vemos que en estas soluciones HCI hay cierto gap. Básicamente nuestra solución HCI consta de un almacenamiento externo, es un producto maduro y está basado en building blocks, ¿vale? Es un producto maduro porque está basado al final en una solución VMware, la cual yo creo el 99% de los administradores conocen perfectamente VMware y en una solución de almacenamiento que se llama SolidFire, que tiene más de 10 años de penetración en el mercado. Y lo que permite HCI es mezclar diferentes cargas de trabajo de forma muy simple. Está basado, o podríamos explicarlo, que tiene 4 fortalezas, 4 pilares. La primera, de izquierda a derecha, es predecible, que esto es un punto clave cuando estamos mezclando diferentes cargas de trabajo. Siempre tenemos en un entorno de virtualización en las cuales estamos compartiendo recursos, es muy habitual que tengamos el típico vecino ruidoso. Bueno, una máquina virtual que quizá no es la más crítica para mi negocio, que no le doy mucha importancia, pero de repente empieza a consumir unos recursos que no es los que necesitaría. NetApp HCI lo que tiene es una calidad de servicio de mínimo, máximo y en un pico. Un mínimo, permito garantizar una calidad de servicio a mis aplicativos, ¿vale? De forma granular, o un máximo para mis entornos de desarrollo que no se puedan comer esas cargas de trabajo de mis aplicativos reales. Es flexible, ¿vale? Que el otro punto, y es al final NetApp HCI está compuesta de dos tipos de nodos, dos tipos de servidores. Un nodo de cómputo, que sería VMware SX, y un nodo de almacenamiento, que está basado en la tecnología SolidFire. Son servidores, pero son diferentes y esto lo que me permite es crecer según necesite mi negocio. ¿Que mi negocio necesita crecer en cómputo? Pues yo no necesito pagar por discos. ¿Que yo ahora lo que necesito es crecer en almacenamiento? Pues vamos a crecer de forma fácil en almacenamiento, sin necesidad de comprar nuevos servidores de cómputo y pagar esas licencias adicionales. Y luego es simple. Hemos desarrollado un software que se llama NetApp Deployment Engine, que lo que nos permite es poner el sistema a funcionar en un corto periodo de tiempo. Somos capaces de instalarlo el equipo en 45 minutos. Es simple porque es VMware, ¿vale? No requiere esa curva de aprendizaje que puede requerir otras soluciones. Todo desde la consola de VMware vamos a poder gestionar todo nuestro sistema HCI. Y es 100% API. O sea, todo lo que se puede hacer en un sistema HCI de NetApp se puede automatizar, que esto es clave dentro de esta transformación digital. Y el último punto, que es el último punto de abajo, que no es un sistema aislado. ¿Vale? De nada sirve nuevos mecanismos si estamos poniendo silos, elementos aislados en nuestros data centers. NetApp HCI incorpora la solución de SnapMirror, que NetApp creó hace más de 20 años, con lo que voy a poder mover y proteger cargas, mis servicios, sobre otros diferentes sistemas HCI, ONTAP en la nube, en cualquier sitio. Y por último, la última solución que os voy a contar un poquito es NetApp Storage Grid.
que también, como vimos al principio, estábamos en uno de los cuadrantes dentro de la parte de líderes. NetApp Storage Grid es la solución de almacenamiento de objetos de NetApp, ¿vale? Es una solución, igual que le pasa a ONTAP, es una solución software, es puramente software. Tiene diferentes módulos de consumo, pero Storage Grid es software. Se puede desplegar en un entorno virtual, sobre contenedores, en un hardware appliance dedicado, pero es software. ¿Vale? Y como destacar, pues diría que aunque es multiprotocolo, funciona con S3, o Swift, NFS, SMB, es lo que viene siendo como un Amazon Web Service S3 on-premise, ¿vale? Para un poco poner una similitud. Y el punto clave de NetApp Storage Grid es que tiene un potente motor de ciclo de vida de los datos, un ILM. Como administradores de Storage Grid, somos capaces de decidir, en base a nuestras políticas de negocio, dónde guardo los datos, por cuánto tiempo, con qué nivel de protección, en función de qué regulación. ¿Vale? Eso es clave en un sistema distribuido de almacenamiento de objetos. Bien, pues muchas gracias, Pablo. La verdad es que muy interesante y vamos a ver ahora cómo coordinar todo este planteamiento de soluciones, porque evidentemente en BIM estamos más orientados a lo que es la gestión del dato, la protección del dato en sí. Vosotros ofrecéis unas soluciones fantásticas en lo que es disponibilidad y oferta, por supuesto, en todos los ámbitos, pero hay que buscar un punto de integración, que yo creo que es la parte importante aquí. Interesante, sí. Claro, muy bien. A ver, desde BIM, evidentemente, trabajamos esta integración, como decíamos, desde hace ya mucho tiempo. Entonces, de alguna forma, lógicamente, vamos a poder acceder a los sistemas de almacenamiento, identificamos, catalogamos y tenemos, digamos, inventariado todos los sistemas de almacenamiento de NetApp que se puedan incluir en una solución de cualquier tipo, on-premise o híbrida. Cuando necesitamos hacer cualquier tipo de operativa, por ejemplo, de identificación de SnapMirror o SnapBall, bueno, pues el lanzar un snapshot a nivel de cabina, etcétera, lo hacemos directamente con la integración que tenemos a través de las APIs correspondientes y, bueno, en este sentido se agiliza todo muchísimo y el procedimiento es prácticamente transparente. A la hora de realizar, por ejemplo, copias de seguridad, ahora veremos pues el poder utilizar o el disponer de las soluciones tanto basadas en hipervisor como las basadas en almacenamiento. Son dos opciones que tenemos en todos los clientes. Siempre recomendamos el poder trabajar con un entorno más identificado, orientado al almacenamiento, puesto que en términos de rendimiento, de reducción de ventana de backup, es mucho más interesante. Y luego en la parte secundaria, en lo que es almacenamiento secundario, bueno, nosotros también defendemos y abogamos por la utilización de almacenamiento de alto rendimiento. Por algunas cuestiones que veremos ahora y que vamos a justificar, el concepto tradicional de utilizar un almacenamiento, digamos, básico, un almacenamiento económico, va quedando un tanto en desuso, puesto que vamos a perder mucha funcionalidad y al final no perdamos de vista que cuando hablamos de protección de servicio y orientación al servicio, lo que nos interesa no es el poder hacer un backup, que en definitiva es hacer una copia de datos, que esto podemos articularlo bueno, pues haciendo un poco, como se suele decir tradicionalmente, encaje de bolillos a la hora de realizar la planificación de las copias, etcétera, sino tenemos que pensar en el modelo de recuperación. El objetivo del backup no es la copia del dato, el objetivo de proteger un servicio no es copiar el dato, el objetivo de proteger el servicio es poderlo recuperar en tiempo y forma. Y en el momento que surge una incidencia, los tiempos, las formas, los recursos disponibles son absolutamente vitales. Disponer, como digo, de un almacenamiento de primera línea, como es el caso de almacenamiento en NetApp en cualquiera de las modalidades que ha comentado Pablo ahora, es perfectamente, digamos, justificable.
Bien, como punto importante, hemos hablado ahora de lo que son el almacenamiento, o mejor dicho, la copia de seguridad basada en los snapshots. Como sabéis, BIM utiliza una solución no intrusiva, no instalamos agente dentro de las máquinas virtuales, ni necesitamos, digamos, montar ningún tipo de componente software, ni en el hipervisor, ni en vCenters o System Center, nada por el estilo. Lo que hacemos directamente es hablar con el hipervisor para hacer un snapshot, y en el caso de la integración que tenemos con sistemas de almacenamiento en NetApp, lo que hacemos es identificar dónde está esa máquina virtual que queremos copiar y asociarle o detectar cuál es el datastore al que está vinculado, el volumen correspondiente, y hablar directamente con el sistema de almacenamiento para que nos proporcione ese snapshot. Por supuesto, siempre de forma consistente, tanto a nivel de máquina virtual como de aplicativo. Esto se coordina directamente desde BIM, y aquí podemos tener pues un punto muy importante de enganche, puesto que no vamos a precisar prácticamente ningún tipo de integración más allá de lo que es el descubrimiento inicial de la infraestructura de almacenamiento. A partir de aquí podemos gestionar directamente BIM, puede gestionar todo lo que es el trabajo de los snapshots, o incluso la creación de snapshots en un modelo independiente. Luego, posteriormente, tenemos posibilidad de generar una segunda copia, que es lo que, bueno, pues nos permitirá tener una garantía de cara a largo plazo para poder pues tener siempre un histórico del que podamos echar mano en caso necesario. Y como siempre defendemos, el utilizar o el disponer de una tercera copia es absolutamente fundamental. Siempre planteamos el que debemos tener al menos 3 copias de datos en dispositivos distintos, y una de ellas que pueda ser externa. Entonces, aquí también juega un papel importante el hecho de poder trabajar con tecnologías híbridas que nos permitan, nos faciliten pues el movimiento de los datos entre cualquier tipo de entorno. Tanto la creación como el borrado del snapshot, en este caso, lo realiza directamente BIM, y no precisamos ningún tipo de integración, ni de desarrollo, ni nada por el estilo. Es muy sencillo, muy flexible de utilizar y totalmente transparente. ¿Qué es lo que conseguimos fundamentalmente cuando hablamos de utilizar integración con snapshots en la capa de almacenamiento? A ver, en un modelo tradicional, cuando hacemos el backup, nos encontramos con que a nivel de hipervisor, el snapshot como tal está abierto durante el tiempo que dura la copia de seguridad. Es decir, lanzamos nuestro snap, en este momento se crea, como veis ahí, lo que es el tiempo de ejecución del snap, el BIM Snap el Lifetime. Durante el tiempo que se tarda en crear este snap, más el tiempo que dura el backup, más el borrado de ese snapshot, porque no hay que perder de vista que durante el tiempo que se realiza la copia de seguridad, bueno, pues la máquina está bloqueada, se genera una serie de logs que luego posteriormente hay que inyectar. Pues esto hace que ese snapshot tenga una duración en el tiempo bastante alargada. Cuando hablamos de la integración con sistemas por ejemplo, ONTAP, ¿qué ocurre? Pues nos estamos ahorrando una gran parte de ventana de backup, por un lado, y por otro lado estamos sobre todo reduciendo lo que es el impacto en el entorno productivo. Generamos ese snap, lanzamos digamos el snapshot, lo desvinculamos de lo que es el proceso de backup, con lo cual el snapshot lo tenemos abierto durante apenas unos segundos. En el caso de tecnologías de NetApp, tenemos más que comprobado que no hablamos más allá de segundos, a veces bueno, es prácticamente imperceptible, y luego posteriormente podemos lanzar nuestro backup directamente contra ese snapshot que, como digo, ya está totalmente desvinculado del entorno productivo, y que al final, bueno, pues impacta mucho menos en lo que es el nivel de servicio que estamos dando, y tenemos una garantía de acceso al dato con una ventana prácticamente ilimitada, porque una vez que ya tenemos ese snapshot creado, pues ya tenemos ahí posibilidad de copiarlo. Normalmente se reduce la ventana de backup, también esto hay que comentarlo, es decir, que aunque podría ser ilimitada, la ventana tiende siempre a reducirse, y sobre todo, bueno, pues BIM articula también el borrado de ese snapshot final, o puede también permanecer en el tiempo. Cuando hablábamos antes
por ejemplo, de la integración, otro punto importante, y esto es por lo que comentaba que es un tema a tener en cuenta, el hecho de que tengamos almacenamiento de cierto nivel en un entorno secundario. Cuando tenemos, por ejemplo, una caída de servicio y necesitamos recuperarlo de forma rápida, sabemos que BIM, bueno, pues tiene una tecnología que denominamos vPower, que me permite bueno, pues coger un snapshot que pueda tener creado o bien a través de la herramienta de BIM o bien directamente a través de Snap Manager o cualquier otro tipo de herramienta de NetApp, montar ese snapshot directamente desde BIM, acceder al contenido de la máquina virtual, registrar la máquina virtual y ponerla a funcionar directamente desde ese snapshot. Esto significa que si yo tengo una máquina de 20 gigas o de 40 teras detrás, el tiempo de puesta en marcha va a ser exactamente el mismo. Es el tiempo que tardo en montar el snapshot, registrar la máquina en el hipervisor y empezar la ejecución. Hablamos en estos casos de apenas 2-3 minutos en la mayoría de los casos, con independencia, insisto, del tamaño de la máquina virtual. Una recuperación ya no pasaría por un proceso habitual de mover los datos del destino hacia un almacenamiento origen, más el registro, comprobaciones, etcétera. Esto nos puede llevar horas en muchas ocasiones. Aquí estamos hablando de tener una recuperación del servicio exactamente en unos pocos minutos. Y además, con garantía total y accesibilidad total a toda la información. Fijémonos que utilizando ONTAP o HCI en almacenamiento primario o secundario, podemos hacer uso de la granularidad que normalmente carecemos en este tipo de entornos. Cuando lanzamos un snapshot de un volumen que contiene máquinas virtuales, pues bueno, es una garantía de recuperación en un caso de un desastre masivo. El poder recuperar todas las máquinas de forma rápida es un hecho. Ahora bien, también hay ocasiones en las que necesitamos recuperar un determinado ítem de un aplicativo, una carpeta, un determinado fichero. Bueno, pues BIM puede acceder a esos snapshots que hemos creado en el sistema de almacenamiento de NetApp, de ONTAP o de HCI y arrancar lo que son los Explorer pues para extraer, por ejemplo, pues una tabla de un SQL Server, un ítem de un Exchange, un documento de un SharePoint, ¿de acuerdo? Es decir, que proporcionamos una granularidad que complementada con lo que es la solución de Disaster Recovery que puede suponer el tener un snapshot a nivel de volumen, pues hacen de este planteamiento pues una solución realmente casi total de cara a protegernos frente a cualquier tipo de falta de servicio. Luego, además, tenemos un tema también muy importante que hemos incorporado recientemente. Siempre hemos hablado que dentro de las soluciones de BIM había un elemento fundamental que era la posibilidad de dar valor añadido al dato. Cuando hacemos copias de seguridad o cuando tenemos nuestras réplicas, tenemos armados nuestros centros de Disaster Recovery, bueno, pues tenemos posibilidad de generar laboratorios virtuales, entornos aislados, donde podemos ejecutar nuestras máquinas en producción, donde podemos hacer cualquier tipo de test, bueno, armar centros de preproducción, troubleshooting, podemos montar una formación con un entorno de trabajo real y todo esto lo hacíamos con lo que denominamos los Virtual Labs. Bien, en la última versión hemos incorporado lo que denominamos los Data Labs y se pueden generar directamente desde el backup o, mucho más interesante, desde los snapshots del sistema de almacenamiento de NetApp. El procedimiento es sumamente sencillo. Yo lo que voy a hacer directamente es acceder al almacenamiento de NetApp, al volumen que tenemos en ONTAP o en HCI, tanto en el entorno primario como en el secundario. Esto es importante, es decir, si tenemos réplica o copia de datos en un segundo centro, en un segundo data center, BIM es capaz de catalogar el contenido del almacenamiento primario y del secundario y trabajar indistintamente con ambos entornos. ¿De acuerdo? Y con esto, bueno, ¿qué es lo que vamos a conseguir con Data Labs? Bueno, pues montar ese laboratorio virtual, pero con un objetivo de puesta en producción. Es decir, Data Labs en esta última versión va un poquito más allá. Lejos de dejar simplemente un laboratorio virtual de pruebas, como comentábamos antes, me va a permitir pues trabajar con la información que dispongo en mi copia de seguridad
para posteriormente migrar la producción, pero con un tratamiento previo. Aquí vamos a tener posibilidad de trabajar digamos, con dos enfoques, uno que va más orientado a lo que es entorno seguro. Todos tenemos en mente acontecimientos muy recientes en temas de virus, amenazas que hemos sufrido, bueno, hemos sufrido todos, pero especialmente ha tenido un impacto muy relevante en grandes corporaciones y donde, bueno, pues no estamos nadie a salvo. El modelo de amenazas ha cambiado, el modelo de ataques que sufrimos en cualquier organización ha cambiado. Normalmente el virus o la amenaza entra en la organización, queda latente durante un tiempo y en un momento determinado se activa. Lógicamente, nuestras copias de seguridad no están a salvo de esto. Hemos podido realizar copias de seguridad que incorporaban algún tipo de amenaza que ha sido resuelta, pero si en un futuro necesito recuperar datos que fueron contaminados con antelación a todo el incidente, pues puedo volver a reactivar ese momento cero. Bueno, pues BIM va a poder proporcionar un punto de integración con los sistemas de, por ejemplo, de antivirus, donde voy a poder validar el contenido de este backup antes de llevarlo al entorno de producción. Tenemos otra versión que es el State Restore, que bueno, va un poquito más allá también y que me facilita lo que sería pues el tratamiento del dato antes de ponerlo en producción. Y aquí cuando hablo de tratamiento de datos, puede ser cualquier enfoque que le queramos dar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que todo el mundo va a poder comprender. Hoy día está muy vigente toda la normativa de protección de datos, y digo vigente en el sentido no porque esté vigente, sino porque está muy de actualidad. Todos somos conscientes de que la nueva normativa de GDPR debe ser cumplida y también hay que tener bueno, pues conciencia de que la información que ya tenemos previamente guardada pues está almacenada con los requerimientos que había en el momento en que se realizó esa copia. Lo cierto es que si necesito recuperar información del pasado, nos vamos a encontrar con que habrá a lo mejor datos que pues no deberían de estar ahí o que deberían de ser tratados de una determinada forma que no habíamos previsto anteriormente. Bueno, pues durante la fase de recuperación, BIM puede plantear la integración con cualquier tipo de scripting, por ejemplo, para pues, filtrar datos, eliminar información a lo mejor que el usuario no quiera que se procese, de tal manera que cuando ya se pone en marcha una copia de seguridad que hemos realizado con anterioridad, no tenemos que preocuparnos de ejecutar o procesar todo el reglamento de GDPR sobre esa información, sino que lo podemos hacer directamente en la fase de recuperación. Realmente es muy interesante y estos procesos que son ciertamente pesados en almacenamiento estándar, pues con un almacenamiento como TAP y HCI, pues se simplifica muchísimo. Al final, las máquinas terminan estando en el entorno de producción tal y como queremos, que es al final lo que planteábamos al principio. Necesitamos recuperar en tiempo y forma y disponer de la información y del servicio de una forma segura para garantizar ese nivel de servicio que comentábamos. Pablo, ¿qué nos puedes contar de la integración con Storage Grid, con la solución de BIM? Pues otra integración más, que no paramos de contar cositas nuevas. Pues dentro de la estrategia propia que hay en BIM, ¿no? De mantener idealmente esas 3 copias de los backups para tener esa máxima protección, una de ellas idealmente debería estar off-site, debería estar fuera del sitio, debería estar en un lugar alejado. Actualmente los protocolos tradicionales con los que estamos trabajando de acceso al dato, pues un CIFS, un NFS, un Aluni, SCSI por fibra, es muy complicado trabajar o almacenar esa información en un lugar muy lejano. Para eso llegó hace bastantes años el almacenamiento de objetos. El almacenamiento de objetos trabaja en HTTP, lo que nos permite llegar a puntos mucho más lejanos porque esa latencia no es tan importante. Y en la última versión de BIM pues ha salido la integración con el archivado de BIM contra Storage Grid, ¿vale? De tal forma que de izquierda a derecha podamos tener a la izquierda nuestros datos de producción protegiendo estos aplicativos, estos servicios con BIM hacia un almacenamiento, por ejemplo, uniseries, donde tengamos
una cierta capacidad para esas restauraciones más habituales del día a día y luego para temas de archivado, para un backup con una retención más larga, con un histórico, poder desbordarlo o archivarlo a un almacenamiento de objetos storage grid, que con la funcionalidad de ILM que comentaba anteriormente, vamos a ser capaz de elegir dónde vamos a guardar el dato, cómo lo vamos a proteger y durante cuánto tiempo lo vamos a proteger. Por lo cual ya vemos que casi todas las piezas empiezan a encajar entre Beam y NetApp. A encajar, muy bien, perfecto. Muy bien, tenemos algunos ejemplos de arquitecturas que bueno, pueden ser referentes para muchas organizaciones y para mucha gente que nos está viendo. Si quieres te doy paso y comentas tú el planteamiento o el enfoque que tienen todas ellas y bueno, el aprovechamiento que pueden tener de cara a implementaciones futuras. Perfecto. Esto sería un genérico, un overview genérico de cómo una arquitectura de datos basadas en soluciones de NetApp, cómo nos beneficiamos todos, las empresas, a través de esa orquestación por BIM. Tenemos en el diagrama de abajo, en la parte de abajo, dos sistemas de NetApp, o ONTAP o HCI, y cómo con esa réplica basada en SnapMirror, con esos snapshots, pues como con todas las funcionalidades de Full VM Recovery o el Single File Item Recovery, podemos proteger y recuperar nuestros servicios productivos a través de la integración de forma muy rápida. A través de esos snapshots podemos desbordarlo luego, por ejemplo, a una solución iSeries para un almacenamiento un poco de destino de backup e incluso, como comentaba hace unos minutos, con Beam Cloud Connect a una solución Storage Grid. Y ahora comentamos un poquito tres escenarios, ¿vale? Les hemos planteado tres escenarios o tres ejemplitos o tres arquitecturas de referencia. Esta sería la primera para un entorno más pequeñito, un SMB, y cuando digo pequeñito a lo mejor no tiene por qué ser muy pequeñito, porque esto puede crecer mucho, sino que a lo mejor tenemos un SLA inferior o es una oficina remota. Pues, por ejemplo, podríamos plantear por sencillez, ¿vale? Una arquitectura NetApp HCI que está basado en VMware, en la cual estamos protegiendo los servicios basado en estos snapshots de la tecnología SolidFire. Esto de forma simple, pues nos lo podemos llevar a un repositorio de una cabina de series, ¿vale? Una arquitectura muy sencillita, ¿vale? En donde tenemos un almacenamiento primario HCI, ¿vale? Que valdría tanto para un entorno pequeñito como a un entorno más grande, oficinas remotas. ¿Qué beneficios nos puede dar esta solución? Bueno, pues para un entorno, por ejemplo, unas 50 maquinitas virtuales en el que solo tenemos un único data center, un único centro de datos de protección, ¿vale? Lo que nos beneficiamos, basado en los snapshots de SolidFire, del Instant VM Recovery, a través de los snapshots de NetApp, del VM Explorer, de los snapshots del almacenamiento y de los Data Labs, ¿vale? Que ha explicado muy bien Alexis, ¿vale? Y de tal forma que con el BIM Backup and Recovery, pues podemos proteger en caso de desastre de mi data center primario con un RTO de menos de 24 horas, ¿vale? Podríamos conseguir. Luego tenemos otro ejemplito o arquitectura, otro punto medio, no tiene por qué ser más grande, pero bueno, a lo mejor unos niveles de SLA un poquito mayores y proponemos una solución all flash basado en un almacenamiento primario y secundario. Como comentaba Alexis, el almacenamiento secundario a día de hoy ya ha dejado de ser un almacenamiento dedicado a backup, sino que es muy interesante tener ese almacenamiento all flash también en secundario para que en caso de desastre poder, a través de las funcionalidades de BIM, poder levantar ese servicio de forma inmediata, ¿vale? Sin penalización de rendimiento. Y todo esto, como veis, con la arquitectura de Data Fabric. Arriba a la derecha tenemos incluso un ONTAP Cloud, ¿vale? Un Cloud Volumes ONTAP en cualquiera de las nubes públicas que conocemos, porque nuestro negocio requiere tener unos frontales, un servicio determinado o lo que sea en esa nube pública, por sencillez, por agilidad. Pues eso lo seguimos pudiendo proteger e incluir de forma única, no se convierte en un silo, sino que BIM lo que nos permite es tener un único punto de gestión de los datos para proteger los servicios donde queramos a
nuestro entorno donde nos sentimos más cómodos. Y, por ejemplo, aquí también, pero que no es, podríamos pintar un series para ese almacenamiento o ese repositorio de backup. ¿Qué beneficios nos da esta solución? Pues aquí podríamos estar hablando de un entorno más grandecito, de 50 a 200 máquinas virtuales, con un único data center productivo, aunque estemos replicando, pero podría ser dentro del el secundario, sería dentro del almacenamiento del data center secundario, y a través de los snapshots de NetApp, ¿vale?, orquestados, podríamos reducir muy mucho el RTO, ¿vale? Y el RPO. ¿El RPO hasta cuándo? Todo lo que os ha explicado Alexis de los beneficios que nos da los snapshots, lo que nos permite es incluso ejecutar más procesos de backup con menor frecuencia, ¿vale? Lo que vamos a reducir el RPO hasta menos de 10 minutos. Imaginar poder tener una foto de vuestros servicios cada 10 minutos, ¿vale? Actualmente las cabinas de ONTAP soportan sin pérdida de rendimiento hasta 1023 snapshots en la misma cabina, lo que es, si hacemos una copia cada día, podríamos tener dentro de la misma cabina backups de más de 3 años, eso es mucho. Y luego tener esa cabina un poquito más económica, una solución de series donde poder disponer de los datos en caso de completo desastre con unos RTOs y RPOs muy bajos. Y la última ejemplito, la última arquitectura de referencia, pues sería un entorno más, podríamos llamarlo un enterprise, donde aquí también se integra perfectamente con nuestras soluciones, un entorno donde queremos tener una solución activa, ¿vale? Con un sistema basado en la solución certificada de VMware, el Stretch Cluster, que NetApp está certificado con nuestra solución basada en ONTAP Metro Cluster, de tal forma que tendríamos abajo a la izquierda dos soluciones all flash replicando síncronamente, por lo tanto tenemos un SLAs muy bueno, replicando de forma síncrona contra otra cabina ONTAP en all flash, todo orquestado por Beam para llevarme el dato que tengo con esa retención un poquito más larga, unas soluciones series, y la parte de archivado que muchas empresas requieren a 5 años, a 10 años, a 15 años. A mí me han dicho empresas que tienen en algunos servicios su política de que hay datos que no los pueden borrar nunca. Esto hay que saber manejar esa información y hay que saber decidir dónde colocamos el dato donde queramos. Y aquí con BIM puede orquestarlo muy bien. ¿Y beneficios que podríamos tener para esta solución? Pues aquí hablaríamos en la siguiente slide de entornos más grandes, de más de 200 máquinas virtuales con 2 data centers productivos a través de los snapshots que hemos contado en el ejemplito anterior, pues nos beneficiamos igual de reducir muy mucho los RTOs, los reducimos mucho RTOs y RPOs. Esa cabina secundaria all flash también a través de la tecnología Snap Mirror, todo orquestado con Beam, lo que me permite que incluso en caso de desastre o para pruebas para ver si estaba ese virus infectado, podemos levantarlo desde la cabina secundaria. Y esto responde a esta regla de Beam, ¿no? esta best practice de tener estas 3 copias de nuestros datos protegidos, incluso una fuera que estaríamos con Storage Grid. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. La verdad es que muy interesante y hay un punto además que hay que tener en cuenta, que tanto la solución de NetApp en cuanto a puesta en marcha como la solución de BIM son tremendamente sencillas de implementar. El tiempo de puesta en funcionamiento es mínimo y la integración a la vez también es mínima. O sea que tenemos un ahorro de puesta en marcha realmente muy interesante y sobre todo descargamos también a los clientes de lo que supondría a lo mejor pues labores de integración más manuales y que pues el mantenimiento en el tiempo serían mucho más costosas, evidentemente. Bien, bueno, vamos a ver ya por último, por cerrar y plantear conclusiones, cuáles son las ventajas de utilizar ambas tecnologías. Evidentemente, desde el punto de lo que es el valor en sí,
que podemos aportar. Hablamos evidentemente de la puesta en marcha, como decíamos antes, la facilidad de despliegue tanto de una solución como de la otra, reducción de costes, es muy sencillo el obtener un rendimiento y obtener unos tiempos de respuesta muy, digamos, interesantes de cara a cualquier tipo de servicio. Y yo creo además que con las soluciones que ha planteado Pablo por parte de NetApp, tenéis posibilidad de estratificar y dar el valor que requiere cualquier servicio en su justa medida, es decir, ajustar el coste en función de la criticidad de cada servicio. Todo ello orquestado desde un punto único de gestión que facilita mucho lo que es el día a día. Desde el punto de vista de negocio, evidentemente, bueno, pues esta facilidad va a ser muy interesante para agilizar toda la operativa, la puesta en marcha de nuevos entornos e incluso la adopción de nuevas tecnologías. Hay que tener en cuenta que, bueno, como habéis visto aquí, tanto BIM como NetApp tenemos un enfoque muy abierto, no solamente a adaptarnos a lo que son las situaciones actuales y a lo que tenéis en vuestro data center, sino además a cualquier tecnología venidera o cualquier tipo de arquitectura que se pueda plantear de cara a futuro. Ahora el tema de cloud está, digamos, muy en un momento muy álgido en cuanto a adopción en distintos sabores, distintas formas, y lo cierto, como podéis ver, tenemos posibilidad de trabajar desde ambas soluciones, pues para utilizar el cloud como destino de almacenamiento, para utilizarlo como origen de cargas de trabajo, proteger los entornos tanto en un sitio como en otro, cruzar información entre distintos modelos de cloud. Es decir, al final lo que se está imponiendo es un modelo híbrido y el tener esa apertura es absolutamente fundamental. Y por supuesto, de cara a lo que es el beneficio ya desde el punto de vista de negocio como tal, de lo que es la venta o el time to market en cada organización, pues evidentemente la puesta en marcha y el tener un diferenciador competitivo basado en unas soluciones punteras, como es el caso de BIM y NetApp, pues es simplemente la diferencia de estar o llegar el primero a ese cliente o llegar posteriormente, ¿de acuerdo? Es un poco la idea. No sé si por tu parte, Pablo, quieres hacer alguna aportación en este punto. No, completamente de acuerdo y vamos, ya hemos visto a alto nivel y a un detalle bastante importante cómo encajamos las dos empresas, cómo encajan las piezas de nuestras tecnologías y yo me quedo con esto último que has dicho. Una de las cosas que al final no somos dos empresas muy open, ¿no? Muy abiertas y que no somos cajas cerradas y estamos siempre intentando ayudar a nuestras empresas a proteger sus servicios, a tener los datos, a gestionar ese core, esa información de las empresas, allá donde las empresas quieran tener los servicios. Claro, sí, porque aquí ha habido quizás, hemos pasado por alto, bueno, por cuestiones de tiempo, evidentemente, que luego hay arquitecturas distribuidas, sabemos que hay grandes organizaciones que tienen data centers dispersos geográficamente en ubicaciones distintas y hay soluciones también para esto y para gestionarlo con el mismo modelo que hemos visto ahora, es decir, planteando pues cualquier tipo de arquitectura, derivando datos a sites remotos, gestionan centralizada, etcétera. O sea que bueno, va mucho más allá de lo que hemos estado o lo que hemos podido contar durante esta hora. Muy bien, pues más o menos hemos cubierto el tiempo. Recordaros que tenéis el panel de preguntas y cuestiones. Podéis dejar ahí vuestras preguntas, os responderemos posteriormente cualquier duda que tengáis. Por parte de BIM, agradecer enormemente a NetApp y a Pablo especialmente la dedicación y el esfuerzo para cubrir este webinar. Sabemos que andas con la agenda bastante liada y sacar un huequito, pues la verdad es que tiene para nosotros un valor muy importante. O sea que muchísimas Encantado de gracias. estar aquí y muchas gracias a todos, muchas gracias a las personas que atienden, que se ve que siguen ahí, o sea que les interesa mucho esta integración de NetApp y BIM, o sea, encantado de ayudar, de aportar y abierto a nuevas conversaciones. Siempre. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esperamos que el webinar haya sido de vuestro interés y, como siempre decimos, hasta la próxima. Muchas gracias, adiós. Adiós.